Muy bienvenidos entonces a esta calurosa tarde en nuestra ciudad de Rosario. Realmente que ustedes son más que valientes por venir en esta tarde, pero como hemos cantado, la fidelidad del Señor merece que podamos estar en su casa y disfrutar realmente de lo que Dios nos da, el privilegio de poder cantar, el privilegio de poder estar en su casa. Y también la oportunidad de poder meditar su palabra y después tener nuestro tiempo de oración. Sabe que este mes, el mes de enero, he comenzado una serie bajo el lema de lo que es nuestra agenda de predicación del mes, que se titula En la búsqueda del favor de Dios. Y hemos estado viendo a lo largo de este mes una serie de temas que tienen que ver con esa relación personal y particular que siempre estamos buscando con Dios. El fin de semana pasado hablamos sobre la importancia del silencio y escuchar a Dios en esos silencios que la palabra nos enseña. En este fin de semana estaremos hablando de buscar a Dios y cómo realmente reavivar nuestra relación personal, íntima, muchas veces alterada o resecada por la circunstancia que atravesamos en nuestra vida. Así que titulé la reflexión de esta tarde, ¿qué estamos buscando? Es una pregunta. Y el viernes pasado la reflexión estuvo en el Salmo 62, 1 al 8, y la reflexión de esta tarde está en el Salmo 63, los dos primeros versículos. Este salmo tiene tanta riqueza que el tiempo no nos daría para poder desarrollarlo completo, así que vamos a centrarnos y concentrarnos en estos dos versículos. Salmo 63, 1 y 2, dice de esta manera: es David quien está hablando, es David quien está cantando este salmo, y ya veremos cuáles son las razones por lo cual él lo está haciendo. Dice el salmo: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he visto en el santuario. Que Dios bendiga su palabra en esta hora y realmente podamos sacar beneficios, bendiciones de esta enseñanza de la vida de David. Este tema tiene mucho que ver con las cuestiones de las relaciones interpersonales, ¿no? Que muchas veces comienzan de manera casual, nos encontramos, nos conocemos con alguien y vamos comenzando una relación, y eso va pasando a lo largo de nuestras vidas. Muchas veces se da a través de nuestro trabajo, o a través de nuestra relación en la iglesia o en algún otro ámbito en el cual nosotros nos movemos. O sea, a veces por circunstancias muy especiales, alegres, gratificantes, y otras que a veces son de las tristes, de las que pasamos y mantenemos entonces momentos también difíciles. Las variantes de una relación interpersonal son infinitas. Hay muchas maneras en las cuales podemos que estas cosas se relacionen con nosotros y nosotros con otros. Ahora, ¿por qué me introduje de esta manera? Porque estos dos versículos están hablando de una relación muy particular que David tiene con Dios. Por eso, la pregunta que surge aquí es: ¿de qué manera nos relacionamos con Dios? O sea, por supuesto, de la misma manera que decía que nos relacionamos con otras personas por trabajo, por iglesia, por circunstancia, exactamente pasa casi igual en nuestra relación personal con Dios, ¿no? De que las diferentes situaciones, muchas veces, yo diría un porcentaje muy alto, las situaciones difíciles, las situaciones complejas en la vida, las situaciones de pérdida, las situaciones de grandes sufrimientos, nos llevan a buscar una relación personal con Dios mucho más profunda, mucho más necesaria. Ya volveremos al texto y va a ver cómo eso surge de allí. Ahora,
Lo interesante en esta búsqueda personal que tenemos con Dios es que tiene tiempos de altos y bajos, ¿no? Tiene tiempos donde, bueno, tenemos como una alta relación con el Señor y estamos en pleno enamoramiento y la verdad el gozo hace explotar el corazón. Y tenemos tiempos de bajante, tiempos donde las cosas son difíciles y por algunas razones vamos generando esa distancia entre nosotros y Dios. Como les decía, en nuestra relación con Dios, de buscar a Dios, debemos tener en cuenta que primeramente Dios siempre nos está buscando a nosotros. La Escritura lo revela que desde el principio de la creación, cuando el primer hombre y la primera mujer, por circunstancias que conocemos, Eva y Adán, cometen su pecado y se acuerdan que se esconden de Dios y Dios sale a buscarlos, ¿no? Dios sale a buscar a Adán y Eva y llama a Adán, que era el responsable, y dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta que sigue para nosotros vigente. De tanto en tanto, o yo diría más que seguido, Dios nos pregunta: ¿dónde estás? ¿En qué andás? ¿Cómo van las cosas? ¿No? Ese aislamiento a veces que nos proponemos, a veces intencionalmente y a veces no, de la distancia con Dios, hace que Dios salga a buscarnos. En el caso de David es muy particular porque esa pregunta para él es central. Él está atravesando por un momento realmente difícil y Dios sale a su encuentro en la desesperación que David tiene. Piense por un momento que tenemos relaciones afectivas con amigos, porque es una necesidad social. O sea, todo el mundo tiene un amigo con el cual compartir desde cosas muy sencillas y simples hasta cosas mucho más profundas, ¿no? De hecho, la amistad en la Biblia está muy centrada y concentrada al punto tal de que le da mucha importancia, dice, al punto tal de que a veces es hasta más importante que un hermano mismo, ¿no? Y la segunda tiene que ver con las relaciones que tenemos con nuestra familia. Hemos sido creados por Dios para vivir en comunión, en comunidad, ¿no? Y Dios vio esto desde el principio, otra vez, de la creación. Así como les dije que ante el desliz de Adán y Eva, Dios sale a buscarlo y pregunta: ¿dónde estás? De la misma manera, Dios dice en el principio de la creación de que no es bueno que el hombre esté solo, sino que voy a crearle ayuda idónea y junto con esto una familia, ¿no? Y aquí vemos una interrelación que se da en el medio de una familia. Ahora, cuando las relaciones por distintas situaciones, circunstancias que nos pasan se altera, es interesante que Dios sale a buscarnos para encarrilar esa situación, ¿no? Para tratar de que nosotros volvamos otra vez al redil y volvamos otra vez a mantener esa relación. Y así que un poco de eso es lo que trata estos dos versículos en esta tarde. Tres cosas quiero que meditemos sobre la base del versículo. La primera, una búsqueda temprana. Es necesario de que comencemos una búsqueda temprana de Dios. El pasaje comienza diciendo: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. La primera cosa que quiero hacerle notar antes de entrar de lleno en el tema, que la expresión Dios mío, eres tú, es similar a aquella expresión que usted escuchó decir a Jesús en la cruz, allí en el Evangelio de Mateo y de Marcos aparece, no aparece ni en Lucas ni en Juan, aquella expresión cuando Jesús está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que esta expresión muy típica
de una relación personal con Dios tiene que ver justamente con esa desesperante necesidad de buscarle y de encontrarse con Dios. Ahora, ¿cuál era la situación de David? Volvamos al Salmo. ¿Cuál era la situación de David para que tuviera esta necesidad tan imperiosa de la búsqueda temprano de Dios? Primeramente, que el Salmo fue escrito cuando David está en el desierto de Judá. La historia bíblica nos muestra que David estuvo al menos en 2 ocasiones en calidad de exiliado en el desierto de Judá. Una de ellas fue cuando Saúl lo persigue. El relato se encuentra en 1 Samuel 22, y la otra, que posiblemente los estudiosos dicen que es esta la situación, es cuando Absalón, su hijo, lo persigue, siendo él ya rey de Israel. Y ese relato lo encontramos en 2 Samuel 15. En los 2 casos, en las 2 circunstancias, la vida, las circunstancias a David lo arrojan al desierto. Es muy interesante esta imagen, ¿no?, de que cuando viene una crisis, y a veces una crisis muy profunda, nos sentimos como que estamos en el desierto, donde no hay nada, ¿no? No hay sustento, no hay agua, no hay las necesidades básicas, ¿no? Y David se sentía así. O sea, ahora cuando esto pasa tenemos los cristianos de manera casi normal 2 tipos de reacciones. La primera es quizás la más clásica, es enojarnos con Dios por lo que nos está pasando, ¿no? Pensamos que Dios es justo y terminamos en alguna manera resentido en nuestro corazón, a veces cargado de amargura, porque no queremos creer o aceptar de que eso nos esté pasando. Y la segunda es la opción que debiéramos todos los cristianos tomar, que es reconocer la mano de Dios en todo momento, aún en lo que nos esté pasando, por más trágico y doloroso que eso sea. O sea, pensar que en esa situación, en esa circunstancia, hay un propósito. Dios tiene alguna razón por lo cual ha permitido que esa situación nos esté pasando. El cántico que David, como les decía, pronuncia en este Salmo 63, comienza, dice, temprano en la mañana. Versiones muy antiguas de la Biblia, una se llama Septuaginta o la versión de los 70, es una versión muy, muy antigua, y que era del Antiguo Testamento, por supuesto, o la Vulgata, que es otra que también bastante antigua. Esta expresión la traduce de esta manera y me gustó muchísimo. Dice, para ti me despierto temprano. Muy interesante, me gustó mucho la expresión. Es decir, que el pensamiento al despertar estaba dirigido hacia Dios. Y esto realmente es como implica esta apertura del Salmo. O sea, las expectativas que incluso parecen ser las mismas que uno está aguardando cuando comienza el día, ¿no? Los que tenemos por responsabilidades laborales comenzar el día muy temprano y especialmente en el verano, ¿no? Uno ve cómo comienzan los primeros rayos del sol, ¿no? Y la naturaleza comienza a manifestar la gloria y la magnificencia de Dios. Decirle que este salmo, como les dije, era un cántico expresado por David que a partir del siglo III después del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, fue un canto matutino de la iglesia a lo largo de todos los continentes y fue por mucho tiempo. Y la idea era que la iglesia, que el cristiano debía estar en la búsqueda temprana de Dios. ¿Sabe que la palabra madrugada que aparece aquí, temprano te buscaré en la madrugada, no solo tiene un sentido de temprano en la mañana, sino también un sentido de inquietud, de impaciencia, de inmediatez, de pasión fervorosa por parte del que está buscando. O sea, el que verdaderamente anhela a Dios, anhela desesperadamente y de manera inmediata que esa relación pase y se haga efectiva.
Sabe que según los estudiosos de la mente, aquellos que estudian cómo funciona nuestra mente, lo primero, dicen ellos, que lo primero que se apodera de nuestro corazón y en la mente por la mañana es probable que ocupe ese pensamiento a lo largo de todo el día. Y cuando yo leí esto dije, qué cosa, ¿no? Y después me puse a pensar a ver si funcionaba en mí. Y seguramente usted también lo piensa en este momento, ¿no? Si usted se despierta en la mañana con una carga, con un problema, ¿no? Hoy tengo un problema, tengo que pagar esto y no sé cómo va a ser. Según los estudiosos, dice, ese pensamiento nos acompaña durante el día, esa preocupación, ¿no? O por lo menos hasta que se resuelva la situación. Entonces acá lo que los estudiosos dicen es que cuando arrancamos nuestra mañana temprano, fuere 6, 7 o 9 de la mañana, lo temprano que sea para cada uno de nosotros, dice, si arrancamos con un pensamiento dirigido a Dios, dice, nuestro corazón y nuestra mente nos acompañará durante el día con ese mismo pensamiento. Me pareció muy interesante eso. Por eso David dice, de madrugada te buscaré. Si lo consideramos a Dios como verdaderamente nuestro Dios, es completamente sensato buscarlo y buscarlo con prioridad y muy temprano al comenzar el día. O sea, la sed del alma que menciona que David tenía exigía ser satisfecha muy temprano en la mañana, ¿no? Y si uno piensa es así, o sea, cuando uno está con una preocupación, cuando uno se duerme con la preocupación y se despierta con la preocupación de cómo voy a resolver esto, dice, qué importante es que temprano en la mañana busquemos al Señor, busquemos su dirección, entendiendo, como decía recién, de que todo, de alguna manera, aunque nos cueste aceptarlo, tiene un propósito por el cual Dios va a cumplir. La segunda cosa que hay aquí, o que quiero compartir con ustedes, es una búsqueda sedienta. El versículo continúa de la siguiente manera. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. O sea, lo segundo que hay aquí en este versículo es una referencia muy particular a la vida del alma, que está expresada en las Escrituras muchas veces y especialmente en los Salmos. Usted puede encontrar esto de mi anhelo tiene sed, o mi alma te anhela, o mi alma queda satisfecha, o mi alma te sigue aún con ahínco. Todas son expresiones que muchas aparecen, como les decía, en los Salmos, hablando de ese apasionamiento de seguir a Dios con toda premura. Mi carne te anhela, dice David. La palabra anhelar o languidecer, o sea, o estarse secando o estarse muriendo lentamente sería la idea de la enseñanza de esta expresión. Aquí es el deseo de un alma que está buscando vehementemente tratar de saciar, de llenar justamente eso que le está generando un acto de necesidad o de desesperación. La sed de la búsqueda de Dios por David es desesperante, es insaciable como la tierra seca. Estos días estamos padeciendo el tema de la sequía. Vieron, nuestra provincia tiene justamente una ley de emergencia sobre el tema de la sequía. Nuestro río hace más de 50 años que no tenía la bajante que tiene ahora, dice menos 40 centímetros, así que los barcos no están pudiendo andar por nuestro río aquí. Y bueno, hay muchos lugares de espejos de aguas, lagunas, que se han secado y que... ¿Vieron cuando se seca? La tierra se abre, la tierra se agrieta. Los que somos campesinos conocemos de esto bastante. ¿Por qué? Porque como que la tierra está clamando, ¿no? Abriéndose porque necesita el agua, ¿no? Para poder seguir dando vida. Así que
desesperadamente David expresa eso de esta manera. Recuerde que David está en el desierto de Judá, uno de los desiertos más grandes del territorio de Israel, por lo que era una imagen que él podía visionar, contemplar, porque estaba ahí, en un lugar sin agua. O sea, su mente podía visionar esa necesidad profunda, y creo que de ahí surge su cántico desesperante. Es destacable que la búsqueda de David, ya que por la sed o tal vez por el calor del desierto, él podía estar desvariando. Vieron que cuando uno ve una película de estas de los que andan en el desierto, si se quedan sin agua, empiezan a desvariar y a perderse y a ver hasta espejos de agua y cosas raras así. Ahora, sin embargo, aquí la mente de David es clara. Su alma necesita desesperadamente tener un encuentro con Dios. Y eso es lo que David está buscando en medio de todo esto. Y yo pensaba en esto, que muchas veces nosotros pasamos por este tipo de situación, donde hay como una sequedad, como que no estamos satisfechos con nuestra relación personal con Dios. Entonces necesitamos realmente esa búsqueda. Saber que la mayoría de nosotros muchas veces por alguna razón no entiende por qué esa relación está como distante, como no completa. Y realmente nuestra alma, dice, necesita ser satisfecha con la presencia de Dios. A veces nosotros llenamos esas cosas con otras satisfacciones o con algún tipo de desarrollo religioso, pero que en definitiva no nos lleva a nada, simplemente es una actividad, pero no nos lleva a ese encuentro refrescante, nuevo, donde Dios realmente activa nuevamente nuestra pasión por Él y por salir adelante. Como les dije, David estaba en una búsqueda sincera de Dios. Él estaba en el desierto, todo su alrededor era sequedad y aridez, pero su corazón había un anhelo desesperado por un encuentro con Dios. La siguiente expresión que aparece aquí es en tierra seca y árida, ¿no? ¿Qué debemos aprender de esto? Que todo que está seco no debe abandonar la búsqueda de Dios. O sea, cuando la tierra se abre y se agrieta, es que está clamando por la lluvia de bendición de parte de Dios. O sea, debemos sacar de nuestra mente aquello que sucede muy a menudo y que sabemos decir, ¿no?, cuando estamos en ese estado de sequedad y de aridez espiritual. Decimos, es que en este tiempo no siento nada. Y eso es muy de nosotros y muy humano. Ahora, solemos decir, bueno, cuando me sienta mejor, entonces entablaré una comunión más profunda con Dios. Ahora déjeme decirle que si no anhelamos comunión con Dios cuando estamos en crisis, tampoco lo vamos a anhelar después. Una de las tentaciones que Satanás pone en nuestro corazón es decirnos que no oremos cuando no tenemos ganas de hacerlo. ¿Ha escuchado eso? Y si no tenés ganas de hacerlo, no ores. El consejo es que cuando pasemos por esta situación debemos orar el doble y buscar desesperadamente como lo hacía David. David usa una expresión que más adelante el mismo Jesús va a usar. O sea, un Dios mío, desesperado para que realmente Dios se haga presente. Y la tercera cosa que hay aquí, para redondear el tema de esta noche, es encontrar lo que buscamos. O sea, primero, una búsqueda temprana, ¿no? Buscar a Dios en el principio, que nuestra mente arranque, ¿no?, pensando en que Dios tiene el control de este día. Pase lo que pase, Dios lo tiene. La segunda cosa es buscarlo apasionada y afanosamente, ¿no?, cada momento, cada día. Y lo tercero es encontrar verdaderamente lo que buscamos.
Y el pasaje termina así en la segunda parte del versículo 2 que tenemos para esta noche. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he visto en el santuario. Una versión muy antigua, ustedes saben que me gusta mucho buscar versiones que nos clarifiquen un poco la idea o que nos den otro sentido para enriquecernos en el pensamiento del salmista. Una versión más antigua dice, tengo sed de ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el sagrado santuario en Silo, donde mi alma estaba satisfecha con la visión de tu poder y tu gloria, ¿no? Como una versión parafraseada más ampliada, pero realmente con una profundidad más. Aquí el salmista David se refiere a aquella nube de la gloria de Dios que había visto en el tabernáculo sobre el arca, o sea, que era, por supuesto, los emblemas particulares de la misma presencia majestuosa de Dios, ¿no? O sea, cuando aquí menciona la palabra santuario, por supuesto está refiriéndose en ese momento, todavía no estaba el templo, era el tabernáculo, ¿no? O sea, y la propuesta aquí es, dice, lo que estaba buscando, dice, para ver tu poder y tu gloria, ¿no? El tema, la pregunta, recuerde, vuelvo a la pregunta original del tema, ¿qué estamos buscando? ¿No? A veces solo estamos buscando soluciones temporales, soluciones inmediatas, soluciones a esta situación. Pero fíjense lo que dice David, para ver tu poder y tu gloria. Ahora, eso involucraba y abarcaba toda su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de David? Estaba siendo perseguido, estaba en el desierto. Quien lo perseguía no era cualquier persona, era su propio hijo. O sea, tenía el dilema de levantarse contra su propio hijo y tener que matarlo si fuera necesario. Era una carga muy pesada para David, que él quería salir de ahí. Entonces, él no busca solo soluciones inmediatas o soluciones temporales, sino dice, yo quiero ver tu poder y quiero ver tu gloria, ¿no? Así que David buscaba a Dios en el santuario para conectarse de alguna manera con el poder y la gloria de Dios. Es significativo que David no estaba en el santuario en el momento en que produjo este canto. ¿Dónde estaba? En el desierto de Judá. Ahora, eso es maravilloso, ver a un hombre en pleno desierto, en plena sequedad espiritual, cantar con gozo, oh Dios, Dios mío, de madrugada quiero buscarte. Se da la imagen, la idea, especialmente los que dirigen música saben de ese apasionamiento. O sea, sin embargo, por supuesto que David sabía que en el santuario, que Dios no estaba solamente en el santuario, sino también en cualquier otro lugar, que el santuario en definitiva era esa concepción espiritual que él tenía del momento en que estaba viviendo y que podía ingresar por fe, ¿no? en ese desierto sin importar dónde él estuviera. Algunas de las características que encontramos aquí con respecto al tema del santuario o de lo que David dice, quiero ver tu poder y tu gloria como la veía en el santuario. El texto sugiere que la promesa es una cercanía especial con Dios, el propósito que él tenía. La expresión del salmista no solo es que desea ver el poder y la gloria en el santuario, sino que pueda concretar la comunión misma con Dios. O sea, ese encuentro que estaba buscando. Y cuando yo mencionaba el título de buscar el favor de Dios, cuando hablo de favor aquí estoy hablando justamente de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, de la visión de David de querer ver el poder de Dios manifestado una vez más para solucionar el problema y ver la majestuosidad de la gloria misma de Dios. Por supuesto que la pregunta que nos surge a nosotros es, ¿qué buscamos nosotros cuando nos acercamos a Dios? Dice David, así como lo he visto en su santuario. El anhelo de David es volver al santuario para contemplar el poder y la gloria de Dios.
no porque no lo pudiera ver en el desierto, en la montaña o en el cielo estrellado de cada noche allí en el desierto, sino porque el santuario le traía los mejores recuerdos del encuentro con la presencia de Dios. El santuario era el lugar ordenado por Dios para el encuentro del pueblo. Dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, había una visión muy especial y muy particular por parte de David. David anhelaba este encuentro temprano para saciar su sed espiritual, que lo llevara a restaurar su liderazgo, la tarea como rey de Israel para poder seguir ejerciéndola. Anhelaba encontrarse con el pueblo en el santuario para juntos adorar, ¿no? Esa era una pasión que David tenía. Cuando leemos los salmos, ¿no? Él quería acompañar los tiempos de cántico con el pueblo. ¿Por qué? Porque el santuario en alguna manera representaba el trono de la gloria de Dios. Dice Jeremías 17:12, trono de gloria exaltado desde el principio en el lugar de nuestro santuario, ¿no? Era muy importante esa imagen. Y por último, el lugar donde Dios hablaba. O sea, al entrar Moisés, dice el número 7, 8 y 9, dice, al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines, y así le habló Dios. Todo esto era la visión de David. Desesperadamente buscarlo, temprano en la mañana, presentarse en su necesidad total. Dice, estoy como tierra seca, árida, sin nada, dice, y quiero realmente recibir esa lluvia de bendición. O sea, todo esto reflejaba la necesidad de David de tener un encuentro fresco en la madrugada y saciar su sed espiritual. Permítame terminar con 3 puntos rápidos de conclusión. Lo primero, David nos enseña a buscar a Dios y requiere de una dedicación exclusiva y especial desde temprano en la mañana. La propuesta es llenar nuestra mente y corazón con los pensamientos divinos para que Dios nos guíe en ese día. Quizás tengamos un día maravilloso, majestuoso, sin ningún tipo de problema, un día fabuloso, súper divertido, o a lo mejor tengamos un día muy difícil. Pero fuere cual fuere la situación, lo importante es que Dios esté presente. Lo segundo es buscar a Dios de manera apasionada, vehemente, insaciable. Aquí se aplica aquella expresión preciosa y famosa del Salmo 42, 1 y 2. ¿Le viene a la mente? Si no se lo digo. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se pregunta el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Y lo último que encontramos aquí es el anhelo del encuentro en el santuario. Y aquí me gustaría hacer una aplicación interesante en lo que estamos viviendo en estos 2 últimos años. Estamos para cumplir 2 años de esta tremenda pandemia. Y eso ha hecho que por tiempo no nos hemos podido ni siquiera juntar en su santuario, en este precioso y majestuoso templo que Dios nos permitió tener, ¿no? Y realmente es importante ese encuentro. Como les decía al principio cuando le hablaba de la importancia de las relaciones interpersonales, ¿no? Y lo hacía exprofeso. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar muy especial. Es el lugar donde realmente entablamos relaciones profundas, de hermandad, de amistad, de amor, de compromiso, de ayuda y aún de presentar nuestras necesidades como lo hacemos en todos los tiempos. Ahora, aunque a veces tratamos de suplir esta falta de reuniones y lo hemos hecho en el tiempo que estuvimos totalmente cerrados a través de este medio famoso que es la virtualidad, donde muchos, por supuesto, reciben la palabra y seguramente en este momento lo están haciendo,
Pero qué importante es lo que David anhelaba, volver al santuario, porque allí, dice, había realmente algo muy especial. Y concluyo con esto. Hay otro cántico fabuloso que muchas veces recordamos, que lo expresaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén a adorar a Dios, por supuesto. Es el 131. ¿Recuerda? Dice: miren cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿no? Así que este tema que continuaré un poco el domingo tiene que ver con esto de cómo buscamos a Dios, qué estamos buscando cuando queremos un encuentro con Dios. David tenía una pasión. Su prioridad era muy temprano en la mañana, en la madrugada, buscarle. La segunda era desesperadamente, dice, como la tierra que necesita la lluvia, el agua, la bendición, dice, así lo busco. Y lo tercero es que anhelaba que ese encuentro comunitario se diera en el santuario, en el templo, donde realmente los hermanos convivían, como dice aquí, habitaban juntos en armonía. Que Dios nos ayude a pensar y repensar este tema cuando a veces tenemos algún momento de enojo, de fastidio porque las cosas no van bien. Pensar de que realmente Dios está en el control de todas las cosas y realmente Él es que Él quiere tener un encuentro con nosotros. Recuerde, Él siempre nos está buscando, aunque nosotros no lo hagamos. Que Dios bendiga su palabra. Permítame orar. Padre Celestial, gracias por este momento, por esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y poder meditar en ella. Qué buenas son las enseñanzas que David nos deja. Son sencillas, son simples, pero son valiosas e importantes. Señor, ayúdanos que al comenzar nuestro día, temprano en la mañana, en el horario que fuere, el primer pensamiento, la primera dedicación sea buscarte a ti con toda prioridad. Lo segundo, Señor, que realmente lo podamos hacer apasionadamente, como el ciervo brama por las corrientes de agua, que nosotros también busquemos apasionadamente. Y Señor, gracias porque tenemos un santuario, un lugar donde podemos encontrar comunión con hermanos y tener relaciones interpersonales que nos lleven, Señor, a fortalecer la fe, a cubrir las necesidades, a entablar amistad, a vivir como verdaderamente el cuerpo de Cristo debe vivir. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y bendecimos, Señor, ahora el tiempo también de oración y pedimos, Señor, que realmente tú llenes las necesidades de cada hermano que esté tal vez, Señor, viendo a través de este medio. Te lo rogamos a ti, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.